Hola amigos? ¿Cómo están? Ya estamos listos ahí para grabar esta clase sobre Agutrot, bueno, este análisis. Este es un libro escrito por Roald Dahl, quien también entre algunas de sus obras se encuentran Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate y Las brujas, además de los Gremlins, que no ha sido traducido al español hasta donde yo sé. Hicieron alguna película, una cosa así, pero en español no lo tenemos. Y bueno, Agutrot, pues es este libro que de hecho es bastante breve, trata, para ir entrando directamente al tema, trata sobre un hombre que desea conquistar a una mujer. Resulta que esta mujer tiene una tortuguita que no crece. Entonces, en algún momento, este señor se da cuenta de esta situación y decide que va a hacer lo siguiente, decide que va a cambiar la tortuga por otra o por otras gradualmente para que ella crea que este animalito ha estado creciendo, cuando en realidad no es así. Em, pues ahí en la historia Roald Dahl te va contando que el señor va a las tiendas de mascotas y va comprando y cambiando las tortugas, como te digo, de manera, de manera gradual, incluso hasta las va midiendo, ¿no? Y ahí viene, bueno, por lo menos en algunas versiones, o en la versión que yo leí, vienen incluso los dibujos de las tortugas ahí y algunas reglas. Las ilustraciones, por cierto, son de Quentin Blake, no sé exactamente la pronunciación, pero bueno, la historia va más o menos de esto. Resulta que en algún momento él efectivamente logra conquistarla mediante esta herramienta. Incluso en este momento se me vino a la memoria una escena, un momento en el que él utiliza como una garrocha, como un tubo así largo para ir haciendo estos movimientos, ¿no? O sea, de ir cambiando a una tortuga por la otra. Y en esencia, o básicamente, pues es la historia, no tiene como mayor complejidad. Digo, escribirla, por supuesto que sí, pero como lectores, pues es más o menos esto con lo que uno se va a encontrar. Em, y pasando entonces a la parte del análisis, de entrada me gustaría decir, eh, hay algunas cosas que parecerían obvias, pero no, que se trata de una historia para niños, ¿no? Que no quiere decir que la puedan leer como exclusivamente como pequeños lectores, sino también los adultos, por supuesto que podemos leer esto, ¿no? Pero de acuerdo a lo que yo he visto, a mí me parece que ya en esta parte del análisis, como les digo, a mí me parece que que esta historia es una metáfora sobre cómo conseguir o encontrar esposa. El verbo conseguir quizás pueda sonar como un poco feo, pero me refiero como a permitirse, ¿no? Esta experiencia de contactar con alguien para llevar una vida. A eso es a lo que me refiero, no a alguna otra cosa. No me gustaría que se malentienda. Y bueno, esto lo digo porque creo o he investigado que los cuentos de hadas en general y algunos cuentos contemporáneos como este, de fondo creo que hablan de procesos vitales, ¿no? Y finalmente como encontrar o encontrarse con una esposa, pues es un proceso vital, es un proceso por el que pasa. Digo, no todos, pero sí como bastante gente, la mayoría incluso puede ser. Em, y bueno, ¿esto cómo se sabe? Además de ciertos referentes teóricos, yo creo que en la medida en la que uno va avanzando por la vida, pues se va encontrando con estas situaciones. Y bueno, si lees determinado cuento, descubres que se trata de eso en el fondo, ¿no? Es como, ya sabes, como el cuento de Caperucita Roja, que a mí me tocó como entenderlo, pues desde la teoría, ¿no? Porque esta cuestión, ya sabes, de que el lobo feroz se quiere comer a la Caperucita Roja es en realidad, pues más bien como de un hombre, no precisamente un señor, pero sí por lo menos un hombre joven, veintitantos quizás, que se quiere comer, pero a la caperuza, pero no físicamente, ¿no? Se habla de un comer sexual, o sea, de una relación sexual. La caperuza roja, pues, es la menstruación.
Es decir, se trata de una muchacha que actualmente empieza a adentrarse, ¿no? En los terrenos de la sexualidad. Y bueno, pues en realidad, por ejemplo, de eso se trata la Caperuza Roja. E insisto, ¿no? Estas cosas uno las puede ir sabiendo por la teoría o por la experiencia de vida. Pero algo que también es importante decir o resaltar es que estas cuestiones como de interpretación, que pueden ser complejas, eh, obedecen o las podemos saber por un sentido genérico, ¿no? Es decir, en el caso de Roald Dahl, eh, para mí, como sentido genérico, pues trata de esto, de la búsqueda de una esposa, ¿no? O la Caperuza Roja trata sobre eh, el despertar sexual de las muchachas y cómo los hombres se acercan cuando pasa esto. Estos serían los sentidos genéricos, pero sumado a ello, siempre hay algunos sentidos particulares que los lectores siempre le vamos a dar, ¿no? Y esto significa que no están peleados, ¿no? Que incluso pueden coincidir ambos, el sentido genérico y el sentido particular, que aquí, como pueden notar ustedes, lo he marcado como proyección. Em, y en ese sentido, eh, quisiera decir que los personajes no son personas, que los personajes son representaciones de características humanas y si esto lo aplicamos a la historia de Roald Dahl, no significa que uno va a andar como cambiando las tortugas de otras personas o que uno, si está en busca de una relación, tenga que hacer cosas para los demás, ¿no? Es decir, ahí en la historia, claro que es un hombre que hace cosas para relacionarse con una mujer, ahí en la historia, pero así funciona literariamente, así tiene que funcionar, pues es una narrativa. Pero insisto, si esto lo vemos desde el punto de vista de que estos personajes son cuestiones humanas, yo pensaría más bien que la historia trata entonces de un hombre o de una mujer que en la búsqueda en la búsqueda de una relación tendría que hacerse favores a sí mismo o a sí misma, ¿no? Es decir, estos cambios de tortuga eh, en la historia son acciones en la vida real, ¿no? Y para mí son acciones de amabilidad para con uno mismo. Por eso decía hace un rato, no es que tú tengas que ir a hacer cosas para los demás, no, o sea, es decir, tienes que hacer cosas para ti mismo. Esta amabilidad que está proyectada en un personaje mujer es una amabilidad que uno debe darse a sí mismo, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, ya uno como adulto o como persona podrá darse a sí mismo y dar a los demás. Ah, tan sencillo y tan complicado como eso, pero desde luego, y por eso estoy anotando aquí que se trata de un proceso individual, de algo natural, esto tendría o podría ser acompañado de, de algo espontáneo en el que uno se busque a sí mismo, en el que uno se vaya encontrando a sí mismo, porque de lo contrario, estaba pensando, pues uno se convierte en un robot que, buenos días, ¿cómo estás? ¿No? Muy amable. Buenos días, ¿cómo estás? Muy amable, ¿no? Y eso pues ya es una cosa monstruosa en la vida real, ¿no? Alguien que todo el tiempo está siendo amable. Por eso digo, creo que se trata de una amabilidad para con uno mismo de entrada y que de manera natural se vaya dando con los otros. Eh, y pues básicamente se trata de eso, a mi parecer, este cuento, o eso es lo que nos va mostrando, esta amabilidad que puede darse de manera natural para con uno mismo y a partir de ahí darse a los demás y que aquí aparece proyectada, insisto, porque así tiene que ser, en un personaje mujer. Esa es la amabilidad que se recibe y el personaje hombre que da es lo que nosotros damos para nosotros mismos. Y bueno, quisiera mostrarles también la portada, por cierto, como paréntesis, no tiene tanto que ver con el tema y ahorita regreso para cerrarlo.
la portada, por cierto, de los cuentos completos de Roald Dahl, que miren ustedes, nada más, qué cosa tan complicada, ¿no? Ese es el libro Los cuentos completos de Roald Dahl, además de la obra que he mencionado, quería citarlo ahí, como paréntesis. Y bueno, regresando al tema, y ya para cerrarlo, algunos pensarán, oye, pues es como interesante o puede ser interesante adentrarse en este tipo de análisis, pero recordar, estamos frente a una historia para niños, por eso le estoy señalando acá, y esto, cuando uno vaya a leerle pues a tu hijo, a tu hija, no sé, tu sobrino, estas cosas no se hacen, ¿no? Porque de repente preguntan como, oye, esto es como muy complejo, o no lo entiendo, ¿a poco se lo voy a contar a un niño? No, o sea, esto es como un análisis de lectura e incluso de creación literaria, porque de eso trata todo este canal de creación literaria. Eh, y aún más a lo que quería llegar es, si tú eres escritor, ¿para qué te sirve esto? Bueno, pues te servirá de entrada como lector y en segundo lugar, si en alguno de tus escritos tú detectas que estás contactando con algún proceso vital, ya sea o algún otro, si tú descubres esto, pues que puedas defender tu texto, insisto, primero contigo mismo, ¿no? Y luego con los demás, porque a veces resulta que llevas el texto, ya sabes, como al taller y te dicen, bueno, yo te sugiero que cambies esto o cambies aquello. Y es cierto que al final uno va a dejar lo que crea conveniente, ¿no? Pero yo creo que si uno tiene como alguna noción básica de que em, los cuentos y los textos en general están retratando, insisto, procesos vitales o experiencias. eh, Uno como eh, lector y aún más como escritor puede defender ciertos elementos, ¿no? Como, bueno, yo dejo la tortuga porque sé que, porque sé que quiere decir tal cosa, o dejo a tal personaje porque yo sé que quiere decir esto, ¿no? O a tal, o una casa, porque yo sé que representa determinada cosa, ¿no? Yo creo, entonces, que para eso nos puede servir o ayudar saber todas estas cosas. Que em, desde luego habrá que defender eso también con estilo, ¿no? No quiere decir que solo los elementos por el hecho de estar ahí funcionen por sí solos. No, uno tendrá que hacer trabajos de corrección, de ortografía, de coherencia, etcétera. Cuestiones que ahorita eh, no voy a abordar, pero evidentemente uno tendrá entonces, si quiere hacerlo bien, me parece, defender estas cuestiones metafóricas y sumarle el cuidado, pues ya al texto, ¿no? Que sería entonces ya la parte literaria. Bueno, ¿no? Yo creo que sumando ambas cosas, uno puede conseguir un texto, eh, además de amable, un texto que valga la pena y que uno quiera eh, leer y que uno quiera también compartir con las personas que toque. Que, bueno, eh, ojalá, como siempre digo, que esta información pueda servir, que pueda adaptarse sobre todo a tu proceso de escritura si es que lo estás llevando o como lector incluso. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, insisto, como lector, como escritor. Bueno, lean mucho, escriban mucho, corrijan mucho y nos vemos para la siguiente.